delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pido, por favor, Espíritu Santo, que tú hables a nuestros corazones, que utilices este pasaje para enseñarnos qué es lo que somos nosotros, cuál es nuestra responsabilidad y cómo podemos crecer más a tu imagen, Jesús. Amén. Bueno, cuando vemos esta sección de la Biblia, debemos de recordar que es parte de un discurso. Es un discurso bastante grande en realidad. Empieza en el capítulo 5 y termina en el capítulo 7. Entonces, cuando vemos esta frase, cuando vemos esta sección, nos damos cuenta que en realidad hay dos imágenes aquí, obviamente la sal y la luz, ¿no? Y estas dos imágenes están precedidas por una frase. La frase es, ustedes son. Esta frase está hablando acerca de la identidad. Nótese que no dice usted sean, sino ustedes son. Está hablando de algo que ya son. ¿Pero quiénes son? ¿A quiénes Jesús está hablando? Versículo 1 del capítulo 5 lo dice, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de ponernos en mente, tenemos que tratar de visualizar. El versículo 1 dice que Jesús vio a una multitud y se va a una colina y de repente se sienta. Y alrededor de él están sus discípulos. Ahora, si tú quieres hablar a una multitud, tal vez no te vas a sentar, ¿no es cierto? Tal vez te vas a parar, tal vez vas a hablar fuerte, ¿no? Pero aquí está poniendo a Jesús sentado y sus discípulos están alrededor. La idea es que Jesús está hablando principalmente a sus discípulos. Y eso es muy importante de tener en cuenta porque significa que todo lo que hemos leído en el Sermón del Monte, son para personas que están siguiendo a Cristo. Son para los seguidores de Cristo, son para los discípulos de Cristo. ¿Y qué es lo que Jesús les dice a los discípulos de Cristo? Bueno, ahora sí llegamos al versículo 13, ¿no es cierto? Les dice que ellos son la sal y les dice que ellos son la luz. Ahora, esta sección sin duda es bastante bien conocida. Realmente hay muchos sermones y muy buenos al respecto, ¿no? Normalmente cuando se ve la imagen de la sal se piensa en la función de la sal, ¿no? Sobre todo en aquel tiempo la sal se la utilizaba para preservar la comida, ¿no es cierto? Y también para dar sabor. Entonces, normalmente el mensaje suele ir en decir que ustedes, cristianos, son los que dan el sabor y son los que preservan la comunidad, ¿no? Y sin duda eso tiene elementos de verdad. Sin embargo, creo que realmente el mensaje no va tanto por ahí, o tal vez lo podemos ver desde otra perspectiva. Mira conmigo el versículo 13. Por favor, en sus Biblias, el versículo 13. Versículo 13 dice, ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? No sirve para nada. Aquí vemos que el enfoque no es tanto en lo que hace la sal, sino en lo que la sal es. Dice que la sal tiene algo que es muy importante, que si lo llegase a perder, la sal no sirve para nada. Está diciendo que algo de la sal, su salinidad, es realmente lo que le da el valor, lo que la hace diferente. Si llega a perder esa salinidad, no sirve para nada. Entonces Jesús les dice a los discípulos, aquí ustedes son la sal. ¿En qué sentido? Ustedes tienen algo que es muy importante, que si lo llegasen a perder, ¿qué pasa? No sirven para nada. Segunda imagen, versículo 14. Lee conmigo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Al contrario, se le pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Cuando hablamos de la luz, ¿no? Sin duda, esta es una imagen que nosotros la utilizamos hoy en día. Pero vemos que en estos versículos realmente el enfoque no es tanto en la luz, sino el enfoque es en dejar ver la luz. No enciendes una luz y la tapas, eso es ridículo, no lo haces. La dejas brillar, lo pones en lo más alto de la casa para que alumbre, dejas brillar la luz. Entonces aquí estamos viendo el qué, ¿no es cierto?, de este pasaje. Jesús está diciendo a sus discípulos que ellos tienen algo que es muy importante, que si lo pierden no sirven para nada. Está diciendo que ese algo es lo que ellos tienen que reflejar, ¿no? Y esto sin duda crea preguntas. Bueno, ¿qué es ese algo? ¿Y cómo lo hacen reflejar, no?
Y aquí vamos al segundo punto. El segundo punto es el por qué. ¿Por qué Jesús está hablando de esta manera? ¿No? Ya vimos que se trata de un discurso. Jesús en los versículos anteriores ha venido hablando de una manera un poco más directa. ¿Por qué de repente empieza a utilizar imágenes y por qué de repente utiliza estas imágenes? Esa es la función de una imagen, ¿no? No sé si ustedes se dieron cuenta, pero al inicio yo utilicé una imagen. Dije que somos salados. Ahora, para alguien que no es del Ecuador, tal vez es un poquito difícil de entender esto, ¿no? ¿Qué significa que yo estoy diciendo que alguien es salado, ¿no? Tal vez significa que alguien se fue a nadar en la playa, en el mar, ¿no? Y por eso quedó un poco salado. Pero nosotros, los ecuatorianos, sabemos que no significa eso. Sabemos que un salado es ¿qué? ¿Es quién? Alguien que tiene mala suerte, alguien que siempre le salen las cosas mal, ¿no? Por eso no queremos decir los salados que brillan. Entonces, ese es el tema de las imágenes. Las imágenes tienen significado, un significado que es, no quiero decir escondido, es en realidad un significado que es bastante obvio, pero no para todos. Es bastante obvio para ciertas personas, para las personas que están viviendo en ese medio. Entonces, cuando llegamos a la Biblia, ¿no? Y vemos imágenes, tenemos que entender, o tenemos que parar un momento y preguntarnos, ¿qué hace esta imagen aquí? ¿Y qué es lo que esta imagen está diciendo a su audiencia, ¿no? ¿Y quién es la audiencia? Bueno, ya hablamos que fueron los discípulos, ¿no es cierto? Y aparte de los discípulos, hay una multitud. ¿Multitud de quién? Judíos, ¿no? Judíos del primer siglo. Entonces, si hablamos de judíos del primer siglo, algo por seguro es que eran personas que estaban, o que vivían de cierta manera a la luz de ¿qué? La luz del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, vale la pena preguntarnos, ¿hay acaso en el Antiguo Testamento alguna mención de ser luz del mundo? Y si lo hay. Isaías 42, versículo 6. Vamos conmigo, por favor. Isaías 42, versículo 6. Esperar que todos tengan. Isaías 42, 6 dice, yo el Señor te he llamado en justicia, yo te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como un pacto para el pueblo. ¿Cómo qué? Luz para las naciones. Luz para las naciones, luz del mundo. Algo parecido tal vez, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí en Isaías? En el libro de Isaías, Dios a través del profeta está anunciando al pueblo de Israel que van a ser llevados al exilio, porque el pueblo de Israel rompió el pacto con Dios. Pero Dios está diciendo que no todo está perdido. Desde el capítulo 40 está diciendo que realmente, aunque el pueblo ha sido infiel, Dios permanecerá siendo fiel. Y Dios va a permanecer siendo fiel enviando a su siervo. Si ven en el capítulo 42 hay un título, ¿no? Va a decir algo como el siervo de Dios. Este siervo de Dios realmente es como un siervo ideal, realmente es una personificación de lo que Israel, el pueblo de Israel, tenía que ser, pero no lo fue. El siervo de Dios, el siervo ideal, el siervo perfecto de Dios va a hacer lo que el pueblo de Israel falló. ¿Y qué es lo que Israel tenía que hacer? Versículo 4. Mira el versículo 4. Dice, no vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su ley. Las costas lejanas esperan su ley. Esta parte también puede ser traducido como las costas lejanas esperan su enseñanza. Aquí las costas lejanas es otra manera, o es otra referencia ¿a qué? A las naciones que dice en el versículo 6. Es otra forma de decir, o llamar mundo también, ¿no? Entonces lo que podemos ver aquí es que este siervo ideal va a hacer lo que Israel falló. Israel tenía que ser esa luz para las naciones. ¿Y cómo lo iba a hacer? Israel tenía que llevar esa ley, tenía que mostrar esa ley. ¿Cómo lo iba a hacer? Por la forma como vivía. Ese era el producto de la ley. Las otras naciones que estaban alrededor de Israel tenían que ver que Israel vivía diferente, que Israel tenía parámetros diferentes, una cosmovisión completamente diferente. Ese era el objetivo de la ley. Y hoy en día somos un poco severos tal vez respecto a la ley. Pensamos que la ley es algo arcaico, ¿no? Tal vez incluso algo malo.
Vemos, vemos frases como el ojo por ojo, diente por diente y pensamos, no, eso simplemente está incentivando que la venganza. Pero en realidad es que si ponemos la ley en aquel tiempo era completamente diferente, un mensaje completamente revolucionario para aquel entonces. Incluso este pasaje o esta frase, ojo por ojo, diente por diente, era la muestra como Dios cuidaba y realmente le interesa la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque este ojo por ojo era de alguna manera para refrenar la venganza, ¿no? Y era realmente la base misma para el amor al prójimo. ¿Quieres mantener dos ojos? Bueno, no le saques un ojo a tu vecino, ¿no? Eso más o menos era la función de la ley. El pueblo de Israel tenía que dejar ver al mundo que ellos vivían diferente. ¿Por qué? Porque ellos estaban reflejando el carácter de Dios. Las otras naciones estaban sirviendo ídolos. El pueblo de Israel estaba sirviendo al Dios perfecto, ¿no? Sin embargo, el pueblo de Israel no lo hizo. En realidad hizo completamente lo opuesto. Entró a la tierra prometida y simplemente fue uno más. Adoptó todas las costumbres, todas las prácticas de las otras naciones, incluso sus dioses. Es por eso que aquí en Isaías Dios está diciendo que enviará a su siervo perfecto. Y este siervo perfecto, sí, él va a llevar la luz a las naciones, va a llevar su enseñanza hasta los confines de la tierra. Bueno, eso es un poco del contexto, ¿no?, del Antiguo Testamento. Entonces, ahora, si traemos todo esto al Nuevo Testamento, si traemos todo este entendimiento ahora, el mensaje del Sermón del Monte, tal vez significa que cuando Jesús está diciendo, ustedes son la luz del mundo, trató de hablar exactamente eso, ¿no? Los judíos debían haberlo sabido. Jesús está hablando aquí acerca del corazón de Dios. En el Antiguo Testamento Dios quiere que su pueblo, Israel, que refleje su carácter, sea esa luz a las naciones. En el Nuevo Testamento Jesús llama a sus discípulos, el pueblo de Dios, nuevamente ¿a qué? A reflejar su carácter, a hacer luz a las naciones. Pueden ver, ¿no? Dios durante toda la Biblia tiene este mismo corazón de darse a conocer a todas las naciones. ¿Y cómo lo hace, no? Ya vimos que en el Antiguo Testamento era a través del pueblo de Israel viviendo la ley. Entonces, ¿cómo se hace en el Nuevo Testamento? Versículo 16 de Mateo 5. Mírenlo en tu Biblia. Versículo 16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Entonces hay una conexión directa, ¿no? Luz, dejar alumbrar la luz y buenas obras. ¿Qué es una buena obra? ¿Qué es una buena obra, no? Porque tal vez una buena obra para ti no es una buena obra para mí. Una buena obra en Ecuador no va a ser la misma buena obra en Afganistán o en un país de Europa, ¿no? Tiene que haber un estándar, tiene que haber una medida, ¿no? Y esta medida tiene que ser algo absoluto. De otra manera no podemos hablar de una buena obra. ¿Cuál es ese estándar? Versículo 17. Versículo 17 dice, ¿no piensan que he venido a anular a la ley o a los profetas? No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Aquí Jesús, después de hablar acerca de las buenas obras, inmediatamente empieza a hablar ¿de qué? De la ley, ¿no? Espero que empieces a hacer algunas conexiones. Ahora, este tema acerca de la ley es en realidad para la próxima semana. La próxima semana van a poder ir un poco más profundo, pero lo que podemos decir aquí es que Jesús vino a cumplir la ley en varias etapas, como varias capas, ¿no? Y una de esas es dar el verdadero significado a la ley. Por eso a lo largo del Sermón del Monte hay una frase que se repite. Ustedes han escuchado decir, pero yo les digo. Normalmente se piensa que es aquí Jesús versus la ley. No es Jesús versus la ley. Jesús ha venido a cumplir la ley. Es Jesús versus las enseñanzas o cómo se entendía la ley en aquel entonces. Jesús viene a cumplir la ley y eso significa que Jesús viene a darle el verdadero significado a la ley, ¿no? Y eso tiene que ver obviamente con nosotros, porque ya vimos que hay una conexión directa entre buenas obras y ¿qué? Y la ley, ¿no? Que ahora la ley es el verdadero significado de Cristo. Entonces, las buenas obras es vivir de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Y esa es la forma de dar a conocer, de dar a hacer ver, la luz al mundo.
Entonces vamos a ver un poquito de lo que Jesús está diciendo, de cómo le da un verdadero significado a la ley. ¿No? Nosotros hablamos acerca de el adulterio, ¿no? La Biblia es bastante clara respecto al adulterio. Y afuera, la sociedad está siendo cada vez más, digamos, permisiva, ¿no? Al respecto. Y sin embargo, ¿qué dice Jesús respecto a la ley, no? ¿No tenemos que cometer adulterio? Sin duda. Y Jesús dice que aquel que ve a un hombre o a una mujer con lujuria ha cometido adulterio con ellos en su corazón, ¿no? ¿Y qué hacemos con este mensaje? Oh, ya, no, al que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ¿verdad? Y digamos que eso no habla aún a tu vida, digamos que tú no te sientes relacionado con algo que es lo que Jesús esté diciendo. Bueno, sabemos que otra cosa, otro elemento de la ley, otro mandato de la ley es no matar, ¿verdad? Y en el versículo 22 vemos que Jesús nuevamente está diciendo, bueno, está bien que no mates, pero yo te digo que si tienes problemas con un amigo, si te molestas, si realmente tienes ira, si lo maldices, también eres culpable. ¿Qué es lo que Jesús está haciendo aquí con la ley? No lo está haciendo más fácil, ¿verdad? Lo está haciendo mucho más difícil. Jesús está mostrando que realmente el tema de la ley no tan solo son leyes externas, acciones externas, sino que va un poco más adentro, mucho más profundo. Y Jesús está mostrando ¿qué? Jesús está mostrando que es imposible. Y ahora esto es un poco complicado, ¿no? Porque lo que acabamos de decir es que nosotros como cristianos tenemos que hacer reflejar, ¿no es cierto? La luz, que eso es vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué nos está diciendo Jesucristo ahora? Bueno, no puedes o no puedes del todo. ¿Y ahora qué hacemos con este pasaje? Vamos a parar un poquito ahí. Hacemos las dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que dejar ver? Por un lado, tenemos que dejar ver que nuestra vida, nuestra vida está conforme a la voluntad de Dios, nuestra vida está conforme a las enseñanzas de Cristo. Sabes que han habido mucho ataque al cristianismo, ¿no? Y uno de esos ataques es decir que el cristianismo realmente denigra a la mujer. Y bueno, para ser honestos, durante la historia de la iglesia sí han habido hechos bastante bochornosos que nosotros debemos de tener vergüenza. Y realmente no solo eso, nosotros somos los primeros que debemos de cuidar a la mujer hoy en día. Entonces sí es verdad que han pasado cosas bastante negras en la historia de la iglesia, pero algo que realmente se olvida es que fue el cristianismo realmente el que empezó a luchar por el valor de la mujer. Cuando empezó el cristianismo hubo uno de los mayores retractores que se llamaba Celso. Este era un hombre romano. Este hombre Celso dijo lo siguiente: los cristianos muestran que quieren y pueden convencer solo a los tontos, a los despreciables, a los estúpidos, solo a esclavos, a mujeres y niños pequeños. Este era el entendimiento de las mujeres y de los niños pequeños en el mundo romano. Y sin embargo se estima que para el segundo siglo, 3/4 partes del movimiento cristiano estaba constituido ¿por qué? Por mujeres. ¿Qué significa eso? Aquí podemos ver que realmente el cristianismo está completamente cambiando y transformando la sociedad porque está dejando ver el carácter de Dios, está dejando ver que Dios siempre se interesa por la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer, igual que el hombre, fueron creadas a imagen de Dios. Tiene valor. Esa es la forma como nosotros, como la iglesia, puede dejar ver, la luz al mundo. Está haciendo reflejar el carácter de Dios, ¿no? Entonces nosotros tratamos a las personas con amor, o debemos de tratar a las personas con amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor, ese es su carácter. Debemos de tratar a las personas con gracia, ofrecer gracia. ¿Por qué?
Porque nosotros hemos sido tratados con gracia. Nuestro Dios es un Dios de gracia. De igual manera, la justicia, nosotros, la iglesia, deberíamos ser los primeros, de buscar justicia. ¿Por qué? Dios es un Dios de justicia, Dios es justo, Dios es su carácter. Puedes ver, la forma como nosotros vivimos importa e importa mucho. La forma como nosotros vivimos debe de demostrar el carácter de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos dejar ver. Y eso está bien, ¿no es cierto? Nos gusta este mensaje, sin duda nos gusta. ¿Y qué pasa con lo otro que Jesús nos mostró? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Dejamos ver esto, ¿no? Dejamos ver cómo estas áreas de nuestras vidas que sí hemos empezado a cambiar, ¿no? Y lo otro que realmente, bueno, tenemos un poco de pecado, lo empezamos a esconder, ¿verdad? Pero déjame decirte que creo que el sermón de hoy, creo que el mensaje de hoy, creo que el pasaje de hoy nos está mostrando tal vez algo diferente. Nos está invitando también a dejarlo ver, porque también es parte del mensaje. ¿Recuerdas la función de la sal? La sal era eso, que si perdía su salinidad no servía para nada. Eso es lo que les dice a los discípulos. Ustedes tienen algo que si lo pierden no sirven para nada. Yo quiero decirte que ese algo es la comprensión del pecado para el cristianismo, porque ese algo, ese pecado, esa comprensión del pecado apunta al Evangelio. El Evangelio es ese algo que si el cristianismo lo pierde no sirve para nada. Bastante fuerte, ¿verdad? Permíteme elaborar un poquito más la idea. Si alguien viene al cristianismo, ¿no? Porque quiere dejar el alcoholismo, que eso es bueno, ¿verdad? Puede venir al cristianismo o puede hacerse musulmán. Realmente los musulmanes no pueden tomar ni una gota de alcohol. Si alguien viene al cristianismo porque realmente lo que quieren es buscar el vivir en armonía, ¿no? Quieren realmente vivir bajo las enseñanzas del amor al prójimo y por eso viene al cristianismo, que eso está muy bien. Pero si esa es la motivación principal, puede escuchar algunas enseñanzas de Jesús, no todas, porque a algunas no les va a gustar. Puede escucharlo a Cristo y puede escucharlo a ¿quién? Dalai Lama. Puede hacerse cristiano, puede hacerse budista, o puede adoptar cualquiera de las otras filosofías de la nueva era. Esas filosofías están completamente basadas en el hecho de vivir en armonía. Y por último, si alguien viene al cristianismo porque quiere tener una vida moral, una vida bastante ética, déjame decirte que hay personas que viven correctamente, muy moralmente, y ni siquiera creen en la existencia de un Dios. Espero que estés viendo el punto que estoy tratando de mostrar. El cristianismo es diferente a cualquier otra religión, cualquier otra filosofía, exactamente por esta comprensión del pecado. El cristianismo no es un mensaje de autoayuda. El cristianismo te está diciendo que hay un problema tan serio que es que tú no puedes vivir de acuerdo a la ley de Dios y por lo tanto tú estás condenado. Así de simple. Eso es el mensaje del Evangelio. Esas son las malas noticias, ¿no? ¿Cuáles son las buenas noticias? Tú necesitas una justicia que es mucho más grande que la tuya, que es la justicia de Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Si nosotros olvidamos ese mensaje, si no presentamos ese mensaje, no estamos haciendo nada. ¿Y cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo dejamos ver? ¿Qué relevancia tiene? No sé si has tenido oportunidad de hablar con alguien que tal vez se ha alejado del cristianismo y ya no quiere saber nada del cristianismo. Bueno, pueden haber muchas razones, la verdad, muchas. Pero a veces se dice que es porque los cristianos son hipócritas, ¿no? Y sin duda puede ser una excusa nada más. Pero también, y tal vez, puede ser que esa persona realmente nunca entendió el mensaje del Evangelio. Puede ser que esa persona no lo entendió o no le enseñaron. Puede ser que el mensaje que le dieron es que tú necesitas venir a Cristo para ser cristiano y después de ser cristiano tienes un conjunto de reglas. Estas son las reglas que tienes que vivir y de acuerdo, obviamente son buenas, ¿no? Es la voluntad de Dios, aquí está la voluntad de Dios, vívela. Si el mensaje se queda aquí, ¿qué pasa con la persona? La persona va a tratar de vivirla, ¿no? Pero se va a dar cuenta que no puede.
Y va a empezar a ver a su alrededor y se va a dar cuenta que las otras personas no pueden. Y de repente, ¿qué pasa con el mensaje cristiano? Se vuelve un mensaje hipócrita. Porque dicen que tienen que hacer algo, pero no lo hacen y ni siquiera dicen el por qué no lo hacen. ¿Sí te das cuenta? Si nosotros perdemos la realidad del pecado, nuestro mensaje no sirve para nada. Ese es la sal. Nosotros debemos demostrar que el Evangelio no tan solo es para que las personas vengan a conocer a Cristo, es realmente para toda nuestra vida, porque nosotros seguimos siendo pecadores y nosotros necesitamos a Cristo. Ese es el mensaje que debemos de comunicar. ¿Y cómo lo hacemos, no? ¿Cómo podemos mostrar un mensaje así? Tal vez podemos escribir en Facebook, ¿no? Podemos decir, bueno, estas son las cosas que hago bien y estas son las cosas que hago mal. Este es mi pecado. Algo así creo que no va a funcionar mucho, ¿no? No va a funcionar bien. Nosotros tenemos que dejarlo ver. ¿Cómo lo dejamos ver? ¿Quién es la persona que realmente conoce tu vida? Bueno, tu esposo, tu esposa, ¿no? Con quien tú vives. Y tú no puedes vivir con todos, no debes vivir con todos, pero sí puedes ser amigos con los demás. Amigos en el sentido que eres verdaderamente amigo y te dejas ver tal y como eres. Porque ahí estás llevando el mensaje, estás llevando un mensaje que mira, sí, realmente, bueno, mi vida ha cambiado. Cristo me ha transformado, el Espíritu Santo me ha transformado. Ya no vivo como vivía antes, Dios está trabajando en mi vida, pero al mismo tiempo, yo también tengo pecado. Yo también soy un pecador. Y ese es realmente el mensaje, ¿no? Porque tú le estás diciendo a aquella persona que así, de la misma manera que tú fuiste o pudiste recibir perdón, misericordia, gracia, esa misma perdón, misericordia y gracia está, ¿qué? Está para Él. No hay diferencia entre las dos personas. Ese es el mensaje que tú lo puedes comunicar, ¿no? Tú tienes que tener amigos cristianos, pero desgraciadamente lo que pasa es que no tenemos amigos cristianos. No cristianos, perdón. No tenemos amigos no cristianos. Entre más tiempo pasamos en la iglesia, parece que más perdemos esas amistades. Y no quiero decir que a veces sí es bueno dejar ciertas amistades, ¿no? Porque te están llevando tal vez por el otro camino. Te están haciendo caer. Entonces sí hay ciertas amistades que están siendo negativas para ti. Tú tienes que dejarlas, sin duda. Pero no significa que tienes que dejar todas las amistades no cristianas. De otra manera, ¿a quién vas a hacer la luz? ¿A quién vas a reflejar? ¿Sí has visto, sí te has dado cuenta cuando hay un apagón en Loja? A veces hay un apagón en toda la ciudad y solo hay un lugar que tiene luz. Lo demás está en tinieblas. Déjame decirte que eso es lo que está pasando en este momento, hoy en día, en este momento. Toda la ciudad está en tinieblas, ¿por qué? Porque los cristianos están reunidos en sus iglesias. Y eso está bien. Pero ¿qué pasa de lunes a viernes o de lunes a sábado? Parece que salimos de aquí y empezamos a tapar la luz. Y eso es exactamente lo que Jesús dice que no hagamos. Tenemos que reflejar la luz. Entonces, para terminar, ¿qué hemos visto aquí? ¿Qué hemos visto con estas dos imágenes de ser la sal y de ser la luz? Ser la sal, ustedes, los cristianos, semilla de mostaza, tiene un mensaje que es tan importante que si lo pierde no sirve para nada. Semilla de mostaza tiene que dejar ver ese mensaje a las personas. ¿Cómo vas con tu eslogan? Espero que de cualquier forma que tú lo organices, ¿no? Comunique el hecho de que Semilla de Mostaza está aquí para reflejar a Cristo al mundo. Oremos. Padre, te agradecemos por esta mañana, te agradecemos por tu amor, te agradecemos por tu gracia. Sabemos que somos pecadores, sabemos que no merecemos realmente nada delante de ti, sin embargo, tú has permanecido fiel. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a reflejar este mensaje al mundo. Y te pido perdón por las formas y las veces que no lo hemos hecho. Ayúdanos a ser esa luz, que ya lo somos, ayúdanos a poder reflejar esa luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, qué hermosa palabra la que nos han compartido el día de hoy, Dieguito. Así que ya saben, hermanos, la meta, el propósito para esta semana es salir al mundo y ser esa luz que refleja, que contagia, ¿sí? Ser aquellos que
que llevan el Evangelio para que todos puedan conocerlo y de igual forma puedan convertirse en sal para el mundo, en luz para el mundo. Vamos a despedirnos alabando a nuestro Señor, dándole la gloria y la honra a Él. Vamos a hacerlo con mucha alegría, ¿sí? Así que quiero por favor verles aplaudirle, agradecer al Señor a través de sus palmas. Les recordamos que en el fondo se encuentra el ánfora de los diezmos y las ofrendas, así que también honremos a nuestro Señor de esta forma. Vamos con las palmas. Al Señor. Queridos hermanos, que esta sea una semana bendecida para todos ustedes.